Buenos días. Vamos a comenzar en un par de minutos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Cruz. Soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. En nombre de los compañeros que integramos esta empresa, queremos darte la más cordial bienvenida a este webinar donde vamos a revisar el cálculo del aguinaldo para el ejercicio 2023 en OpenHR. Primeramente vamos a comenzar con algunas definiciones básicas de lo que es el aguinaldo, de cómo se calcula el impuesto, cuál es la base para que se debe tomar para el cálculo de acuerdo al tipo de empleados que tengamos en nuestra empresa. Y posteriormente, pues esto lo vamos a trasladar al sistema OpenHR, donde nuestro compañero Jorge González nos indicará la forma de realizar este cálculo en el sistema de OpenHR versión 10.0. Al final de la presentación de Jorge, pues vamos a tener unos minutos para poder resolver las dudas, las preguntas que ustedes vayan teniendo durante el transcurso de este webinar. Por lo cual te invitamos que las puedas ir realizando en el apartado de preguntas y respuestas que te aparece en la parte de abajo del menú, de tal manera que al final las podamos leer entre todos, las podamos resolver y que pues este webinar pueda ser satisfactorio, que pueda cumplir el compromiso, el objetivo, que es precisamente que entender cómo realizar este cálculo en el sistema de nómina. Bueno, pues vamos a empezar. Primeramente, pues, ¿qué es el aguinaldo? El aguinaldo es una obligación patronal que viene derivada de una relación laboral, es decir, el aguinaldo se le debe de pagar a trabajadores que tengamos, con los cuales tengamos una relación laboral. No se paga a becarios, no se paga a empleados que están contratados bajo regímenes de honorarios, porque se supone que con estos tipos de empleados no tenemos una relación laboral subordinada como tal. Entonces, el aguinaldo se debe pagar a los trabajadores propiamente con los que contamos con una relación laboral y debe cubrirse antes del día 20 de diciembre, es decir, a más tardar el 19 de diciembre de cada año. Y el fundamento lo encontramos en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que nos indica que los trabajadores van a tener derecho a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario por lo menos y que debe de pagarse antes del 20 de diciembre, como lo comentamos anteriormente. También nos indica que trabajadores que no tengan el año cumplido se les debe de pagar la parte proporcional del aguinaldo, independientemente de la fecha en que éste se cubra. Es decir, trabajadores que
puedan darse de baja de nuestra empresa, pues ¿qué es lo que se hace? Pagar el aguinaldo en el finiquito o en la liquidación en la que se, ahora sí que se liquida, se pagan todos los proporcionales que se le deban al empleado. O si el trabajador ingresó en el año, pues lo que debo de hacer es calcular la parte proporcional por los días trabajados que le corresponda al empleado y ya no pagarle los 15 días, sino la parte proporcional al tiempo laborado, pero como mínimo, pues son 15 días de salario lo que debo de pagar. Bueno, el sueldo o el salario diario con el que debo de pagar el aguinaldo debe ser el vigente en el momento del pago del mismo. Es decir, si el trabajador pudo tener aumentos de salario diario en el transcurso del ejercicio, lo que se hace, pues generalmente es no tomar en cuenta esos aumentos, sino tomar el salario vigente del empleado y con ese salario realizar el pago del aguinaldo. Generalmente el pago del aguinaldo lo realizamos en una nómina especial. Así lo realizamos pues para tener las cuentas contables por separado, una póliza especial por separado para tener un listado donde solamente venga el pago del aguinaldo por separado e inclusive así nos lo pide el SAT. Cuando pagamos el aguinaldo, la nómina especial y la clave en la que se timbra esta nómina especial es diferente a una nómina ordinaria. Entonces, por eso el aguinaldo generalmente se paga en una nómina especial, aunque también se puede incluir en la nómina ordinaria del empleado. ¿Cuándo se incluye en la nómina ordinaria del empleado? Generalmente lo incluimos cuando son empleados que entran después del pago del aguinaldo. Es decir, hay veces que nosotros realizamos el pago del aguinaldo el día 15 de diciembre, el día 19, como nos lo estipula la Ley Federal del Trabajo, pero si un trabajador ingresa después de esa fecha, pues para ya no tener el pasivo y cubrir la parte proporcional del aguinaldo en el ejercicio 2023, lo correspondiente a los días laborados, generalmente las empresas lo vienen pagando en la nómina del empleado, incluyendo pues el pago del aguinaldo, más la nómina con los sueldos o con las partes proporcionales que le corresponda al empleado. Pero generalmente, como les comento, se paga en una nómina especial. Trabajadores que hayan sufrido algún riesgo de trabajo o estén incapacitados por maternidad, los días de incapacidad se deben de considerar para el pago del aguinaldo. Es decir, no se deben de descontar de los días laborados al empleado. Solamente se descuentan las faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo o incapacidades por enfermedad que haya tenido el trabajador durante el transcurso del ejercicio. Esto es similar a lo que nos comenta la ley para el cálculo de la PTU. De ahí también se toma la misma base para no considerar en el pago del aguinaldo los días por incapacidad por riesgo de trabajo y también las incapacidades en periodo pre y postnatales. Bueno, trabajadores contratados como vendedores, agentes de seguros que generalmente perciban comisiones y no tengan un salario diario fijo, lo que nos indica la ley en el artículo 289 es que se debe de calcular un promedio de los ingresos que haya obtenido el trabajador durante el último año o del tiempo laborado durante este ejercicio, durante este 2023. Generalmente estos trabajadores se dan de alta con salario diario y sería pues injusto pagarle su aguinaldo con ese salario. Por eso, para ese tipo de trabajadores comisionistas eventuales, agentes de seguro, agentes de comercio, que generalmente la parte importante de sus percepciones derivan en una comisión,
la ley nos permite generar un promedio con esas comisiones o con esos pagos realizados y eso considerarlo como base para el cálculo del pago del aguinaldo. También las empresas pueden acordar con los sindicatos pagar más días de aguinaldo por este concepto, pero nunca menos de los señalados por la ley. Es decir, nunca deben de ser menores a 15 días de salario. Y también es válido que si nosotros tenemos diferentes categorías de empleados en la empresa, administrativos, operarios, sindicalizados, por cuestiones de contratos colectivos de trabajo y en consideración a las políticas que se tienen en cada una de las empresas, se pueden dar más años de aguinaldo de lo que nos indica la ley. Hay empresas que dan 30 días de aguinaldo como mínimo. Hay empresas que manejan 30 días de aguinaldo para empleados operativos, 15 días de aguinaldo para empleados administrativos. Entonces no solamente debe ser un número fijo para todos los trabajadores, sino esto varía en función a las condiciones de cada una de las empresas y a lo que hayan pactado con sus sindicatos. También es una práctica común que mientras más antigüedad tenga el trabajador, se le otorguen más días de aguinaldo. Es decir, la ley me dice que son 15 días de salario mínimo y así puede ser que tenga 5 años, 10 años en la empresa, 15 años. Lo mínimo que se debe de otorgar son los 15 días de aguinaldo. Pero empresas que buscan premiar la antigüedad de los trabajadores, que buscan darles una mayor compensación precisamente por esa antigüedad que tienen los trabajadores en mi empresa, lo que le realizan es dar más días de aguinaldo de acuerdo con la antigüedad del trabajador. Es decir, si tengo un año, le puedo dar 15 días de salario. Si a lo mejor cumple 5 años conmigo, pues ya a partir de que cumpla 5 años ya le corresponde 20 días de aguinaldo. Si cumple 10 años conmigo, pues es probable que ya le otorguen 25 años. Entonces, los días de aguinaldo que se pagan van en función de la antigüedad del trabajador. Y bueno, el aguinaldo para efectos del impuesto sobre la renta se considera un ingreso totalmente exento hasta 30 UMAS. Es decir, al valor de la OMA que tenemos actualmente en el ejercicio 2023, que es de 103.74 pesos, lo multiplicamos por los 30 días que nos indica la ley y tenemos un ingreso exento de 3,112,20 pesos para el ejercicio 2023. Si yo le llegara a pagar una cantidad mayor de este importe al empleado, el, la parte que excede es la parte que ya sería agravable. También bueno, hay que considerar que este tope de los 30 días es un tope anual. Quiere decir que si un trabajador reingresó conmigo, debo de tomar en cuenta lo que ya le haya pagado por concepto de finiquito o liquidación en algún momento y sumarle el exento que tengo, o mejor dicho, el pago del aguinaldo que tengo en estos momentos para calcular el exento total en el año y en base a esta cifra de 3,112,20, calcular el impuesto correspondiente. Este impuesto nos lo permite calcular la ley del ISR de dos maneras. Una, utilizando el procedimiento normal, la tabla de impuestos mensuales, que nos indica el artículo 96 de la Ley Federal del Trabajo, o el procedimiento que nos indica el reglamento de la ley, que es prácticamente mensualizar el ingreso gravable del aguinaldo para retener el impuesto. Bueno, la ley te indica que puedes ocupar cualquiera de los dos métodos para realizar el cálculo del aguinaldo. Habría que evaluar cuál es el que conviene más para aplicar al trabajador, para ver qué política de retención de impuestos aplicó en la empresa
considerando que finalmente al término del ejercicio le tenemos que realizar un ajuste de impuestos al trabajador y ahí ya no tengo un procedimiento especial, ya es un procedimiento único para todos los trabajadores. Y bueno, aquí pues les explicamos, tratamos de explicarles de una manera detallada cómo se calcula el impuesto del aguinaldo considerando el procedimiento que nos indica el artículo 174. Vamos a hacer el cálculo considerando un ingreso mensual de 10,000 pesos. Lo primero que necesitamos hacer es calcular el aguinaldo. Hablamos de que lo mínimo que le debemos de dar al trabajador son 15 días de salario. Entonces, si tenemos un ingreso mensual de 10,000 pesos, mi aguinaldo es de 5,000 pesos. Es lo que le voy a pagar de aguinaldo al trabajador, también considerando que estuvo todo el año conmigo. Y a esos 5,000 pesos le vamos a restar los 3,112,20, que es la parte exenta que tenemos del aguinaldo. Entonces, eso me va a dar un total de 1,887,80, que es el ingreso gravable total por el aguinaldo. Lo que nos indica la ley es que esto lo mensualicemos. Es decir, el aguinaldo gravable lo vamos a dividir entre 365 y lo vamos a multiplicar por 30,4. Entonces, con eso voy a obtener un aguinaldo gravable mensual, que en este caso nos da el importe de 157 pesos con 23 centavos. Aquí, bueno, ya teniendo ese aguinaldo gravable mensual, lo que debemos de hacer son dos cálculos de impuestos. Uno, sumando el ingreso ordinario, es decir, mi sueldo ordinario más los 157,23, y con eso calcular un impuesto. En este caso me daría una base total de 10,157,23, y si eso lo meto a las tablas mensuales actuales, tendría un impuesto 1 de 788,01. Después me dice, perdón, de 770,90. Des- Después me dice, el segundo procedimiento es tomar el ingreso ordinario del trabajador y y calcularle el impuesto, considerando la tabla mensual. Esto me va a dar, es decir, en este caso son los 10,000 pesos. Si a eso le calculo el impuesto mensual, me va a dar un impuesto de 770,90. Entonces, si el ISR por ingresos totales son 788,01 menos el ISR por sueldo mensual, me va a dar una diferencia de 17,11. Esta diferencia la divido entre el aguinaldo gravable mensual, que en este caso son los 157 pesos con 23 centavos, y me va a dar una tasa de ISR a aplicar de 10,88. Y esta tasa lo que se hace es multiplicarla por el aguinaldo gravable total. En este caso, a ese aguinaldo gravable total de 1,887,80 lo multiplicamos por 10,88 y nos va a dar un impuesto a retener de 205,43. Como ves, es un procedimiento un poquito complicado, pero pues para eso tenemos el OpenHR, para que precisamente nos facilite estos cálculos. Recordemos que dentro de las bondades que se tienen en el sistema de nómina es generar una bitácora de cálculo de impuestos, donde todos esos números, todo este procedimiento, el sistema nos indica a detalle cómo se está haciendo la retención del aguinaldo, ya sea aplicando el procedimiento del artículo 96 o aplicando el reglamento en su artículo 174. Y bueno, ¿qué necesitamos propiamente para calcular el aguinaldo?
necesitamos tener actualizadas nuestras tablas de aguinaldo, tener parametrizada la nómina de aguinaldo con el calendario dado de alta con el que se va a hacer el pago del mismo, tener configurado nuestro DIP de aguinaldo, definir cuál es la política que voy a ocupar para el cálculo del impuesto y parametrizar la clave SAT en el DIP de aguinaldo para realizar el timbrado de los recibos FDIs. Todo esto es lo que en su momento, en unos minutos, nos va a platicar Jorge González. Nos va a mostrar cómo realizar esta parametrización en OpenHR y por lo cual le vamos a ceder los micrófonos precisamente para que nos pueda ayudar y nos pueda mostrar cómo realizar este cálculo en el sistema. Te recordamos que cualquier duda, cualquier pregunta que vayas teniendo, la vayas colocando en el apartado de preguntas para que al final de la presentación pues, la podamos resolver en conjunto. Pues adelante, Jorge, si nos gustas ayudar, por favor. Hola, buenos días. Como se mandó, mi nombre es Jorge González, soy gerente de producto OpenHR y en este caso vamos a hablar un poquito acerca de cómo poder o cómo parametrizar y hacer lo necesario para poder realizar nuestro pago de aguinaldo dentro del sistema de OpenHR. La presentación la voy a hacer en nuestra nueva, bueno, en la aplicación de Open10. Casi la mayoría de gentes ya cuentan con esta versión. Si todavía cuentan con la versión de 7, es relativamente igual, pues, no es igual el procedimiento o el mismo proceso. Solo el Open10 pues, tiene ciertas mejoras y cosas para poder hacer un poco más ágil el proceso. Bueno, primero que nada, dentro del sistema de OpenHR existe una pantalla que es parametrización del sistema y se encuentra dentro del módulo de administración del sistema, parametrización del sistema, y lo que vamos a hacer primero es crear nuestro tipo de nómina y nuestro calendario para poder nosotros empezar con nuestro proceso de cálculo de nómina de aguinaldos. Para esto, en el módulo de parametrización decía mantenimiento, tipo de nómina, tenemos la forma de poder generar un tipo de nómina nuevo, o probablemente ya tengan ustedes dada de alta una nómina de aguinaldo. En este caso, yo tengo creada una nómina que se llama AG, que es nómina de aguinaldo, y en este caso le puedo poner lo que yo quiera. Por ejemplo, aquí le doy nómina de aguinaldo 2023. Es opcional ponerle el año al final o no. Esto es nada más como para ver o que aparezca dentro de sus recibos o dentro de su listado de nómina esta descripción. La periodicidad, como es un pago único que se hace a fin de año, esta periodicidad sería anual. Y tenemos un periodo único, que sería el periodo de la nómina que vamos a generar. Si por alguna situación ustedes generan su aguinaldo y después, por alguna situación, tienen que volver a generar algún proceso nuevo de aguinaldo para ciertos empleados que a lo mejor no habían ingresado o algún complemento o algo que quieren hacer dentro de la nómina de aguinaldo, lo pueden hacer creando un periodo 2. En este caso, pues pueden crear el periodo 2, ustedes lo crean su manual y ya pueden procesar esa nómina. La tabla de impuestos, nuevamente la que se utiliza es la tabla de impuestos mensual, que es la M8. La tabla de subsidio, si quieren utilizar o calcular subsidio en la nómina de aguinaldo, lo pueden hacer agregando la tabla correspondiente. En este caso sería también la de subsidio mensual, el E8. Y el sistema nos pide, aunque no vayamos a calcular vacaciones, es un dato requerido para poder crear cualquier nómina. Entonces, aquí yo estoy creando la nómina y tengo la tabla de vacaciones. Igual la tabla de aguinaldo, la cual voy a utilizar para hacer nuestro proceso de cálculo, de acuerdo a
a la política que yo tenga definida. Ahorita vamos a entrar a la pantalla de aguinaldo, de mantenimiento de este calendario, de esta tabla de aguinaldos, para que puedan ustedes dar mantenimiento si es que quieren modificar esa tabla de prestaciones. Igual tengo una tabla de desglose de monedas, que es en la cual se define cuál es mi montos o hasta cuál denominación voy a redondear mi neto a pagar. Eso también es muy importante, ya que si yo tengo definido aquí hasta cierta cantidad, por ejemplo a pesos, al momento de calcular la nómina me va a hacer un redondeo a que el neto a pagar sean pesos. Si la dejo a centavos, vamos dejando esa parte para que nos deje el neto de la nómina con centavos. ¿Esto dónde lo defino? Igual, me voy al módulo de administración del sistema, mantenimiento de tablas, y aquí es donde voy a definir lo que les mencionaba ahorita. Aquí tengo una parte donde vienen prestaciones, gratificación anual, y en este caso yo tenía definido en mi en mi tipo de nómina de aguinaldo, la EM. En este caso tengo una tabla de aguinaldo un poco diferente a la de ley. Quiere decir que de 0 a 1 año tengo 15 días de aguinaldo, de 1 a 2, 15, de 2 a 3, 16, y así sucesivamente, generando esa tabla de aguinaldo. Igual puedo tener a lo mejor la tabla normal, la de la de ley o la normal. Que sé que de 0 a 1 año son 15 días y de 1 a 60 en este caso tengo 15 días de aguinaldo. Aquí es muy importante que dependiendo de la antigüedad que tenga de los trabajadores en el sistema o en la empresa, se pueda llegar a cubrir este dato. Si no, puede llegar a tener algún conflicto en cuanto a que no encuentre la antigüedad. Se pueden ponerle de 1 a 99 años para evitarse cualquier problema. Obvio, nadie va a llegar a esa edad, pero sí puedes tener los días que corresponden. Y esa tabla la que menciono, que se define dentro de la tabla de tipos de nómina. Adicional a esto, les mencionaba que la tabla de desglose de monedas. Esta la tenemos igual en módulo de mantenimiento de tablas, operación, desglose de monedas. Y aquí tengo definida la de M, que es mi desglose de monedas como tal. Y aquí tengo definido que tengo desde 500 pesos hasta 0.01. Como mencionaba, si yo lo dejo directamente hasta 1 peso, lo que hace el sistema es, me va a redondear la cantidad a pagar a un peso directo. Y eso también nos sirve si en algún momento queremos pagar o se paga en efectivo alguna nómina, o tengo empleados que se les va a pagar en efectivo, podemos tener al final del listado de la nómina un desglose de cuántas monedas requiero o cuántos billetes de tanta denominación necesito para poder yo generar este pago de aguinaldo de forma efectiva. Esto es la parte en cuanto a la generación de la nómina. Tengo el estatus que se genera la carga de incidencias. Y para poder yo generar una nómina especial, es necesario que se encuentre derivada de la nómina ordinaria o de la nómina normal que tenga la compañía, de aquellas nóminas quincenales, semanales o mensuales. Tengo que derivar la nómina de aguinaldo para que se pueda realizar este cálculo. Si no la tengo derivada, le va a mandar un mensaje de error que la nómina no está derivada y no se puede calcular una nómina para para la nómina normal. En este caso tengo la nómina 1C, que es mi nómina quincenal dentro del sistema. Y en la parte de abajo derecha existe un botón que dice nóminas especiales. Le doy un clic y aquí agrego la nómina de aguinaldos. En este caso ya la tengo agregada, que es la G, y la pongo como tal para que se pueda derivar esta nómina. Adicional a esto, también necesitamos tener o definir nuestro concepto de nómina. Aquí en mantenimiento de DIPS tengo
que dar de alta esta nómina o este concepto de nómina de aguinaldo. Y en el sistema tenemos una clave ya estándar que se llama @, que es mi clave es mi concepto o mi DIP que voy a utilizar para el pago de aguinaldo. En este caso tengo una clave de recibos. Esta clave de recibo normalmente se puede utilizar si tienen ustedes algún desarrollo particular en algún reporte o en algún listado y quieran que aparezca este concepto en lugar de la @, pues aquí se puede definir ese dato. Pero repito, los listados de nómina de Open, informes y todo lo que tenemos, lee directamente el concepto de @. Si ustedes quisieran esto, pues es un desarrollo particular que se podría revisar y realmente desarrollar. La secuencia de cálculo. La secuencia de cálculo nos sirve para poder saber en qué momento voy a calcular este concepto. En una nómina ordinaria, por ejemplo, donde pago sueldo, donde pago algún bono o tiempo extra, a veces es necesario que la secuencia de cálculo se vaya vaya en el orden en el cual voy a ir calculando estos conceptos. Por ejemplo, el sueldo pues es como el número 1 probablemente, tiempo extra el 2, el descuento, algún descuento debe ser una secuencia mucho mayor, ya que necesito tener ingresos para poder tener deducciones. Y en este caso, para eso nos sirve la secuencia de cálculo. Y luego tengo una banderita que es incidencia. Si yo le quito la bandera de incidencia y la dejo, en este caso, apagada, este concepto, cuando yo acumule la nómina, me lo va a dejar asignado como incidencia. Por eso es necesario ponerle la bandera de incidencia para que cada que yo calcule la nómina y la acumule, me limpie las incidencias para que no se queden con incidencias para unos futuros cálculos. Y esto pasa igual en sus nóminas normales. Si tú nada más tienes un pago de tiempo extra, ese concepto es una incidencia, ya que se debe de eliminar al generar mi siguiente periodo. La parte de préstamo se utiliza cuando tengo conceptos de préstamo. En este caso, al pagar yo un aguinaldo, no tiene nada que ver esta variable. El tipo de DIP, en este caso es un concepto de percepción, debe estar con percepción para que nos aparezca dentro de la columna correspondiente y me genere la base gravable y todo lo que sea necesario para el cálculo. En tope, si yo quiero tener un tope de este dato, por ejemplo, un tope a salarios mínimos, un tope a un cálculo de algún otro concepto o alguna constante. Por ejemplo, si yo pongo una constante y digo, ¿sabes que no puedes pagar más de 5,000 pesos? Y es lógico, nomás por ejemplo, se pondría esta cantidad. Pero normalmente el concepto en tope se pone en ninguno. Y el redondeo que quiero tener yo en el pago o en el cálculo de este concepto. Este concepto en este caso sería sin redondeo para que realmente si tengo que pagar decimales, pues se vaya con decimales, tanto en el importe como en el dato. Y pues, se pone la variable de imprimir. En la parte de impuestos es aquí donde decía Armando que aquí se va a definir cómo quiero calcular este cálculo de impuesto. Si quiere ser con exento con tope normal o quiere ser exento con tope extraordinario para que haga el cálculo de acuerdo a lo que mencionó hace ratito Armando. En este caso, este concepto de aguinaldo tiene una parte exenta, la cual esta cantidad queda exenta del cálculo de base gravable para el cálculo del impuesto. En este caso vamos a ver el ejemplo que se calcule como impuesto extraordinario y le ponemos en la parte de aquí los 30 UMAS, que es el salario, es el importe exento que se tiene para este concepto. Y en validaciones es más que nada es el momento de hacer yo la carga de la incidencia, qué es lo que le quiero o qué es lo que debo permitir que capturen. En este caso es opcional el parámetro 1 y en decimal está marcado. E igual lo mismo con el parámetro 2 y las fechas de hasta. En este caso no se le quiere meter como que algún dato particular, ya que el sistema de forma automática me calcularía el aguinaldo.
Y la fórmula, si checamos, en esta parte de fórmula no tiene fórmula. ¿Por qué? Porque realmente este cálculo, como es un cálculo estándar, dentro del programa de cálculo, dentro del sistema, ya viene ese proceso generado para que lo calcule de forma automática. Si yo tuviera una particularidad en el cálculo de la nómina, del aguinaldo, tendría que crear una fórmula. Y esa fórmula pues, ya tendría lo que ustedes requieren. Por ejemplo, lo que mencionaba Armando, para la nómina de comisionistas, se puede utilizar un cálculo o una fórmula que me agarre el promedio de los últimos 6 meses, 12 meses, dependiendo de cómo tenga su política, me calcule el promedio de ese salario y con ese salario me haga el cálculo del aguinaldo con respecto a los días. En este caso, tener yo una fórmula ya en el sistema, en esta parte de fórmula, pues tendría que definir cuántos días de aguinaldo le corresponden, calcular la parte proporcional si le emplea dentro de la mitad del año, y qué salario va, y con qué salario va a utilizarse. Esta fórmula, pues es una fórmula un poco compleja, la cual igual y podrían solicitar a GMP, bueno, al soporte, esta modificación de cálculo, si no fuera como un cálculo estándar. Y en la pantalla inicial, que es en la parte de generales, tengo un botón en la parte de abajo que dice derivados. Esto me sirve para que yo cuando asigne el concepto de aguinaldo, de forma automática me genere o me calcule los siguientes conceptos. En este caso tengo que me calcule el impuesto y me lo considere o me calcule el concepto de base gravable para impuesto local y me calcule el impuesto estatal, el impuesto local, el impuesto de la región donde estoy. Entonces, estos conceptos, al momento que yo asigne la arroba gra, de forma automática, me va a calcular estos tres conceptos. De lo contrario, si yo no tengo derivados, tendría que asignar el aguinaldo y adicionar o asignar los conceptos que yo quisiera que me calcule de forma automática. Esto es en cuanto a la parte de el tipo de nómina, el concepto. Entonces, adicional a esto, algunos de los datos que tenemos que agregar, tenemos que revisar que tengamos bien dado de alta, viene siendo el valor de la UMA, que lo tengo dado de alta en mantenimiento de tablas, más económicas. Y aquí tengo un dato que es el de la UM, y aquí me aparece que el valor de la UMA a partir del 1 de febrero son 103.74, que es el valor de la UMA que estamos considerando para la parte exenta del aguinaldo. Entonces, aquí nada más es validar que tengamos este dato, que imagino, bueno, este dato pues, se da mantenimiento a partir del 1 de febrero y se supone que todo debe de tener actualizado. Digo, esto más es una validación para poder tener ese dato. Ya que tengo dado de alta mi tipo de nómina, mi DIP, creo que se me pasó a mencionarles, el calendario. El calendario de periodo de nómina lo tengo definido como nómina G. Periodo 1 es un periodo de nómina especial. Aquí hay que tener cuidado de que realmente se ponga que sea especial, ya que aquí podemos tener definido días del periodo y al tener estos días definidos, si yo tengo aquí un valor, este valor va a ser sumado a mi arroba TPG y puedo tener ahí información probablemente errónea si quisiera yo tener un acumulado o leer un acumulado de todo la base grabable y los días de TPG. Aquí este calendario se puede generar de forma manual o forma automática, aunque es un solo calendario, es un solo periodo, pues defino el tipo de nómina, el año, el periodo, como le menciono, si es especial, y mi rango de fechas de cuándo a cuándo. Yo le puedo poner que sea del 1 de enero del 23 y la fecha de término sea el 1 de diciembre de 2023. Esto es opcional, ustedes pueden poner
este rango de fechas, ya que ese sería el rango que me parecería como periodo de pago dentro de mi nómina, dentro de mis recibos, e igual en los recibos FDIs, ya que dentro del CFDI va un periodo o un rango de fechas. En este caso, voy a dejar que sea el 1 de enero al 1 de diciembre de 2023. Ya con esto, lo que sigue es empezar a generar mi nómina, o mi cálculo de nómina como tal. Me voy al módulo de procesos de nómina y, en primera instancia, para poder yo generar un cálculo de nómina, los empleados deben tener generada o cargada la incidencia. Cualquier incidencia, en este caso, como estamos hablando de aguinaldo, tendríamos la incidencia de nómina. Entonces, aquí le doy el módulo de incidencias, asignación, y aquí tengo diferentes formas de cargar la incidencia. Puede ser por concepto, personalizada, una grupal, por empleado, son las que podríamos utilizar. En este caso voy a utilizar la de grupal, ya que este proceso lo que me hace es asignarme de forma automática las incidencias o la incidencia a todo un criterio. En este caso sería por tipo de nómina. Entonces, al tipo de nómina, los empleados de la nómina 1C, todas las categorías y todos los centros de costo, y a qué tipo de nómina voy a asignar el cálculo de la incidencia. En este caso, estamos hablando de aguinaldo, y le pongo que voy a generar a la nómina 1C, le voy a asignar a la nómina de aguinaldo el concepto. Del lado derecho tengo el tipo de proceso. ¿Es alta, baja, cambio, alta o siempre asigna? La diferencia entre todas estas opciones, tengo la de baja, pues es dar de baja un concepto que tenga yo asignado al empleado de forma directa. Lo que hago es a todos los que cumplan con las categorías, los criterios antes mencionados, me va a descontar, me va a borrar de la incidencia ese concepto que yo ponga. Si le pongo alta, lo que va a hacer el sistema es, si yo ya tengo asignado un concepto de nómina, por ejemplo, el aguinaldo en este caso, y le doy alta, lo que hace el sistema es validar. Si yo ya tengo asignado un concepto con la misma clave que estoy poniendo, ya no lo asigna, porque en teoría el sistema está validando que realmente sea una sola vez cuando se asigne. Cambio alta, lo que hace es, lo va a buscar, si no lo tengo, lo asigna, y si lo tengo, va a borrar el que ya tengo cargado y me asigna uno nuevo. Y siempre asigna, lo que hace es, no le importa si tengo asignado uno o no, lo que hace es me lo asigna de forma automática, y aquí en este caso podríamos duplicar, podríamos tener asignado 2 veces el mismo concepto. El aguinaldo no importa porque lo va a calcular una sola vez. Bueno, lo puede calcular 2 veces si lo tengo asignado doble, y lo mismo pasaría con un tiempo extra o algo, me lo va a asignar de forma, me va a calcular en este caso los 2 lados. Si le pongo cambio alta, en este caso lo voy a dejar y voy a asignar el div de @gra, y no le voy a poner ningún parámetro, ya que este parámetro solamente se utiliza para, si yo quisiera pagar una cantidad diferente de aguinaldo a los empleados, aquí le asigno este dato, este parámetro. Le doy a aceptar, y lo que va a hacer, me va a buscar a todos los empleados que cumplan con el criterio. En este caso solamente le puse el tipo de nómina y me asigna la incidencia del aguinaldo. Entonces, si yo me voy y busco a un empleado de la nómina 1C, de la nómina de AG, yo voy al concepto de @gra asignar. Aquí una ventaja que tenemos en el Open 10 es, si yo estoy procesando ahorita mi nómina de aguinaldo para la nómina 1C, la quincenal, en la parte de arriba tengo un foquito rojo. Si le doy un clic, me va a permitir definir
y dejar en memoria ciertos estos parámetros para que en cada pantalla que utilice pueda, de forma automática, me asigne estos datos. Entonces le voy a poner aquí que de la nómina 1C y la nómina de proceso AG, le doy a aceptar. Y si checan en la parte de arriba, el botón, el foquito se puso verde en lugar de rojo. Entonces, en este caso, tengo asignado estos tipos de nómina, los tengo en memoria, los voy a poder utilizar en algunas pantallas dentro del sistema. Por ejemplo, ya asigné mis incidencias. Ahorita me voy, por ejemplo, si quiero sacar yo un listado de movimientos o incidencias, le doy, si checan, me puso en automático el 1C y el AG. Entonces le voy a dar incidencia, le voy a buscar el @gra, le doy a aceptar y en esto me está mostrando un listado de todos los empleados que tienen asignado el concepto de @gra. Esto es incidencias. No me he realizado ningún cálculo, entonces solamente tengo lo que yo cargué como incidencia al sistema. Ya que tengo generada o tengo dada de alta mi incidencia, voy a proceder a realizar mi cálculo de nómina. También otra ventaja que tenemos dentro del Open 10 es en el menú de acá arriba de mis favoritos. Si yo entro en mis favoritos, voy a poder ver las últimas pantallas que he estado utilizando y las más frecuentes. Eso quiere decir que aquí arriba tendré las que he estado utilizando en los últimos momentos o en los últimos días. Y en la parte de abajo tendría como que todas las que he estado utilizando con mayor frecuencia desde que he estado utilizando el Open. O al inicio, en este caso no tengo, pero tendría mis favoritos, que también es dentro del sistema. Yo puedo definir qué pantallas son las que utilizo comúnmente para que esas pantallas me la muestre en cualquier menú dentro del sistema. Es decir, si estoy en recursos humanos y abrí pantallas de mantenimiento de nómina o de proceso de nómina, me mostraría esas pantallas. En este caso lo que voy a mostrar es mantenimiento de tipos de nómina, la nómina de AG, validar que esté en el módulo o que esté en el proceso de carga de incidencias. ¿Para qué? Para que me calcule o me busque a los empleados de forma inicial, todos los empleados que cumplen con la característica que voy a generar. Me voy en la parte de nómina, directamente al módulo de proceso de nómina, le doy proceso, cálculo de nómina. Si checa, me apareció de nuevo el tipo de nómina, el nómina de proceso, y directamente me voy a darle el botón de aceptar. Y el sistema de forma automática me va a generar el aguinaldo de estos empleados, de los empleados que sean del tipo de nómina 1G y que tengan cargada la incidencia. Y me puedo ir a la impresión de la nómina. Igual me puso los datos, nada más le pongo los parámetros que requiero conforme como normalmente saco mi listado. Le doy a aceptar. Y me va a sacar un listado con todos los empleados que tienen cálculo de aguinaldo en esta nómina. Y aquí tengo definido, por ejemplo, en este caso para este empleado, tengo 30 días de aguinaldo. Ahí tengo 40, porque en este caso tengo yo una modificación que dependiendo del tipo de empleado, si es gerente o si es director, tengo asignado diferentes tablas de aguinaldo. Esto lo hago o se tiene definido en las versiones nuevas de Open 10, de las versiones más recientes, definido que por empleado tengo definido una tabla de prestaciones, una tabla de integración, que es la que estoy utilizando. Digamos, si yo escribo la palabra aquí, Sonia, en automático me muestra la información del trabajador como tal. Y en esta parte de factor de integración, yo puedo tener aquí definido también qué tabla de factores voy a utilizar para poder, en base a eso, poder definir cuál es mi tabla de aguinaldos.
Y en este caso, como mencionaba, o como habíamos definido, en la tabla de prestaciones que tenía yo para la tabla de aguinaldos, teníamos puesto la M, y dependiendo de la antigüedad del trabajador, eran los días que tenía yo de vacaciones, de aguinaldo, perdón. En este caso, lo que estábamos viendo en el listado, por ejemplo, Armando tiene 30 días de aguinaldo, su fecha de ingreso es del 2004, tiene 19 años, y en base a esto, la tabla que corresponde son 30 días. Esta Sonia Feruska entró en 1998, tiene más de 23 años, bueno, 26 años, ¿no? Casi 25 años, y corresponden 40 días de aguinaldo. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la antigüedad del trabajador, son los días que me está calculando de aguinaldo. Y si yo quisiera revisar mi cálculo de impuesto que está utilizando o que se está calculando en esta nómina, puedo revisarlo por empleado. Si yo me voy al botón de acá arriba de incidencias por empleado, le pongo al empleado, Sonia, le doy la nómina de aguinaldo. Y si yo activo la banderita de activar bitácora de impuesto y en la parte de arriba le doy el botón de CN que está en la parte superior, de forma automática me calcula a este empleado y tengo en este lado lo que es el cálculo. En este caso lo tengo como cálculo normal. Lo que hace es me lee los acumulados de la nómina anterior, y imagínate por la nómina principal, pero le doy la nómina de aguinaldo, le doy calcular, y aquí tengo una base extraordinaria de 7,014 y un impuesto como tal. Y si me voy hacia abajo, tengo ya en la parte de abajo la parte del proceso que estoy utilizando para el cálculo del aguinaldo, del impuesto sobre el aguinaldo. Tengo una base extraordinaria de 7,014 pesos, tengo una base mensual, la base mensualizada, como mencionaba Armando. El proceso lo que hace es estos 7,014,20 lo divide entre 365 y lo multiplica por 30,4, le da una base mensual. Esta se la suma a su salario mensual, me calcula un impuesto, otro impuesto solamente con el salario mensual, saca una diferencia, obtiene un factor de acuerdo al impuesto obtenido entre la base mensualizada, que es el 16%, y esto lo multiplica por el total de base gravable que tenía acá arriba de 7,014, y ese sería mi impuesto a retener. Este es el cálculo que nos está generando en cuanto al impuesto de esta trabajadora. Si por alguna situación yo quisiera agregarle o ponerle algún concepto adicional al pago del aguinaldo, no sé si quieren pagar algo adicional, un bono, una compensación, pueden hacer el mismo procedimiento de asignación de incidencias por empleado, una carga de incidencias de nómina, o directamente aquí en la nómina, por empleado, asignarle, por ejemplo, me voy al módulo de incidencias, ya que en proceso de nómina esta pantalla es solamente de consulta. Le doy el G, no sé, le pongo un bono, no sé, no me acuerdo cómo está esta condición, no sé, 100 pesos. Lo guardo y calculo la nómina. Y ya me aparece en este caso el bono que yo acabo de asignar y el concepto del aguinaldo que estoy pagando. Lo mismo puede pasar con algunas deducciones. Si yo quisiera meter alguna deducción de algún préstamo que tenía el trabajador, o no sé, meter la pensión del trabajador, quiero descontar esta parte también, la pensión de algún trabajador, se asigna la incidencia para poder generar nuestro proceso de nómina y aparezca esta incidencia como de descuento.
Bueno, ya que tengo generada mi nómina, lo que mencionaba, viene su proceso normal que generan ustedes para el proceso, no sé, impresión de la nómina, la generación de su póliza contable, el proceso de generación de recibos y el proceso de generación de recibos FDI. Igual aquí le doy la generación, es el periodo activo y fecha de pago, puede ser que sea el día 15, el día 10 de diciembre del 23. Genero mi proceso de CFDIs, va a generar los CFDIs de todos los empleados de la nómina 1C y en este caso pues ya me genera la información. Entonces hago el envío al portal de tu recibo electrónico, entra el proceso de timbrado, descarga, todo el proceso normal que ustedes generan de acuerdo a su nómina, a cualquier nómina ordinaria. En este caso es especial, pero todo el proceso que generen de forma normal lo pueden generar en este lado. Y ese sería en realidad nuestro proceso de aguinaldo, nuestro pago de aguinaldo como tal, dentro del sistema de OpenHR, con la parametrización, con el cálculo, con las validaciones que ustedes requieran realizar. Vamos a revisar si existen preguntas dentro del módulo de preguntas aquí del sistema. Existe una que pregunta Estefanía de la Cruz. Menciona algo del audio. Y Mayra pregunta, ¿en la nómina de aguinaldos puedo aplicar descuentos por deudores? Sí, es lo que mencionaba ahorita. Sí, me adelanté a la pregunta. Pero es así de, yo puedo agregar, puedo meter descuentos de lo que yo requiera dentro de la nómina de aguinaldos. Les digo, se puede meter por cualquiera de los medios de carga de incidencias, un archivo ASCII, meter por concepto, o grupal, o directamente por empleado, ir a la pantalla de incidencias por empleado y hacer ese descuento o esa asignación de incidencias. Pues esas son las preguntas que tenemos hasta ahorita. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Esto como para comentarles. El próximo 30 de noviembre haremos otro webinar de aguinaldo. Se verá lo mismo que hoy, pero también se va a agregar en esa parte cómo generar algún proceso o el aguinaldo y haciendo ajuste anual de impuestos. Es decir, si yo quisiera calcular mi ajuste anual en la nómina de aguinaldo, lo veremos ese día para poder clarificar o poder hacer este proceso que normalmente o ya por la ley está propuesto que se haga siempre al final de la nómina o en la última nómina del año o en el siguiente ejercicio, es decir, a partir del primero bueno, la siguiente nómina del año se puede generar este, este proceso. Aquí me pregunta Ezequiel, si pago el aguinaldo con el salario, ¿qué tabla de ICR se usa? Ok, si ustedes dentro de su nómina normal van a generar el pago del aguinaldo, es decir, estoy pagando mi sueldo y al mismo tiempo quiero pagar el aguinaldo, depende de cómo quieran ustedes realizarlo. Normalmente lo que se hace es seguir manteniendo el reglamento, porque si yo tengo un cálculo de aguinaldo, se lo sumo a la base mensual del trabajador o a la base que tengo en el momento, puede ser que le quite más impuesto porque va a proyectar o puede proyectar, depende de cómo tengan parametrizado, ese mismo salario. Entonces, puede ser que la base gravable que se lleve las tablas mensuales o quincenales que tengan ustedes definidas, vaya a calcular ese impuesto un poco mayor. O lo pueden dejar con reglamento, la parte del impuesto del aguinaldo, para que lo calcule independiente. Lo que estoy pagándole de sueldo, bono, comisión, lo que tengan en esa nómina, calcule el impuesto solamente por eso y adicional me calcule el impuesto de aguinaldo. Y eso va a generar ese dato. Bueno, voy a ponerlo rápido en un ejemplo. Por ejemplo, decíamos con Sonia.
Voy en la nómina, tengo esta nómina como activa, le asigno el DIP de aguinaldo, asigno Robagra, lo guardo, calculo la nómina, voy a probarlo con el cálculo de bitácora de impuesto. Tengo la base gravable normal, la base gravable extraordinaria, que es lo que tengo ahorita. Y si checan, tengo dos cálculos. Tengo el cálculo con el impuesto normal de la nómina que estoy pagando y adicional tengo el impuesto extraordinario. Y en este caso, pues tengo un impuesto de 1,122 de la nómina normal y un impuesto de 312. Pues ya en total me da un impuesto de 1,435. Y dentro de la nómina, ustedes pueden ver que tengo mis percepciones, mis deducciones, que es el impuesto, la sumatoria de estos dos, pero en estadísticos tengo la separación, tengo @ISR con 300, @ISR 312 y ya lo perdí, y el IPE de 1,122, que es el impuesto por expresión extraordinaria. Todo lo tengo separado, aunque lo estoy pagando en una nómina, lo tengo así. Y si yo quisiera que lo calcule y que lo sume a mi base de impuesto normal, tendría que modificar el DIP, el mantenimiento de DIPs. Lo tengo acá. Por ejemplo, lo tengo abierto. Sistema, mantenimiento de DIPs, el @gra. Si yo le pongo que lo calcule exento con tope normal, el sistema lo que va a hacer es sumármelo a la parte de mi nómina normal, 0,10050. Lo calculo con bitácora. Y si checan, ya me lo sumo todo. Tengo mi ingreso de la nómina normal más el aguinaldo, tengo una sola base gravable y se va este cálculo. Y si checa, por ejemplo, me está quitando un impuesto de 1,650,30 y con reglamento me estaba descontando 1,400 y cachito. Entonces ahí es donde podemos ver la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí ya se va a un porcentaje mayor. Se está yendo a un porcentaje de 21,36% y hace ratito me calculó un porcentaje menor. Pero por eso depende de ustedes cómo quieran realizarlo o de acuerdo a sus políticas o a lo que le digan sus fiscalistas, pueden utilizar ese proceso. No sé si queda un poquito clara tu pregunta. Bueno, Mayra Ruiz nos pregunta, si en la empresa tengo ingresos después del 20 de diciembre, ¿también se le calcula el aguinaldo? Y se haría al final del mes. Sí, en este caso, por ejemplo, si tú pagas tu aguinaldo el día 20 o el día 19, como mencionaba Armando, tú vas a generar tu nómina con los empleados que están en ese momento. Si el día 20, 21, 22 llegaron empleados nuevos, con estos empleados lo que se puede hacer es, dentro de su nómina normal que le vas a pagar el 31 de diciembre, podrías agregarle la incidencia para que salga directamente en esa nómina. O, como mencionaba al inicio, puedo generar un periodo 2 de la nómina de AG. Tendría que entrar a mantenimiento de calendario, doy de alta mi nómina, le doy mi periodo, le digo, ¿sabes qué? Pues es igual del 1 de enero al 31 de diciembre, y le asigno a esos trabajadores sus días, el aguinaldo, y de forma automática el sistema me va a calcular solamente los días que le corresponda de acuerdo a la antigüedad. Si entró el día por ejemplo, entonces el día 15, tu nómina tú la generaste de aguinaldo, la generaste el día 10, y esos empleados no caen dentro de ese periodo, o entró el día 20, o entró el día 20, como menciona, le va a calcular una parte proporcional de ese aguinaldo. Por ejemplo, en este caso, si el trabajador entró el día 20,
pues son 11 días, laborados, 765 por 15 días, le va a pagar 0.45 días de aguinaldo. Y si su salario es de 1,000 pesos, pues le va a pagar 452 pesos de aguinaldo en esta nómina, como tal. Digo, lo puedes meter dentro de la nómina normal o lo metes como una nómina especial si quieres tenerlo como separados. Yo recomendaría pues, tenerlo a lo mejor en la nómina normal, porque a fin de cuentas el empleado acaba de entrar, ¿no? No sé si quedó claro, Maya. No sé si tengo alguna otra pregunta. Beatriz, si fuera un reingreso, ¿cómo se haría para calcular el ISR, tomando en cuenta el aguinaldo que se le pagó anteriormente? Aquí el sistema va a checar su fecha de ingreso. En este caso, si fue un reingreso, le va a calcular el aguinaldo que le corresponda de acuerdo al nuevo dato, al nuevo ingreso. Y en este caso, si tienes como reingresos de este tipo, la fórmula de cálculo de aguinaldo se tendría que hacer un ajuste para que se revise si yo ya tengo base grabable o si ya tengo algo grabado exento dentro del año, se tome en cuenta y solamente le calcule la parte exenta que le corresponda por el tiempo que haya elaborado en la segunda ocasión. ¿Cómo está? Tío, no manual, tío, sería modificar, sería crear una fórmula, sería la fórmula de aguinaldo, tratar Ah, de ver ese tipo de casos para que se asigne al sistema esa fórmula, para que La fórmula estándar sí lo contempla, Jorge. Dentro del programa de cálculo, revisa si ya hubo una parte acumulada de aguinaldo en el ejercicio y considera ese pago para calcular las 30 UMAS de exención. sí. Entonces, lo deben de tener sin mayor problema, ¿eh? Ok, sí, sí, creo que sí, mejor me confundí bueno, sí, 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 entonces sí, realmente agarra la parte, digo, lee el acumulado de que yo tenga en la nómina, esto siempre y cuando el trabajador tenga el mismo número de empleado, ¿no? Si se le ingresa con algún otro número, ya ahí ya no se podría. Pero si es el mismo número de empleados, pues sin problema puede calcular esa parte que le falta del aguinaldo. así es. Y repito, el cálculo del aguinaldo va a depender de la fecha de ingreso del trabajador. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, de todas maneras, cualquier cosa, este webinar va a ser subido a la página de GMP para que lo puedan ustedes ver en cualquier momento. Como les decía, el día 30 de noviembre daremos otro webinar referente a esto. Si ustedes empiezan a generar sus aguinaldos en este momento, o no sé, la próxima semana, y surge alguna duda, o se esperan al webinar, digo, para que se pueda revisar esta parte, o contactar a la de soporte. También la de soporte tiene un manual de cómo generar el aguinaldo. Nada más necesitan contactarnos vía su chat de soporte o una llamada telefónica. Y lo mencionaba el día 7 y el 14 de diciembre también se va a hacer otros dos No, webinars. es el 14 y el 21. Perdón, 14 y 21 de diciembre se van a generar dos webinars que van a ser enfocados más que nada a lo que es el ajuste anual. Se puede ver también el ajuste anual del aguinaldo o ajuste anual en el último periodo del año o el ajuste anual al inicio del siguiente ejercicio. El de ajuste anual es el 14 y el de cierre anual es el 21. Ok, gracias, Luzma. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por su atención. En este caso, Luzma, Luz María que se encarga de hacer toda la gestión del webinar y la que les está mandando las invitaciones y llenando, y haciendo registro de aquellos usuarios o que se van a conectar.
Le damos las gracias, al igual que Armando, creo que somos los encargados de apoyarnos con este tipo de webinars. Muchas gracias. No sé si tengas que agregar algo, Armando. No, no, todo está bien. Solamente que los esperaríamos para el siguiente webinar, como bien lo comentaste, para el cálculo del aguinaldo con ajuste anual. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias. Que se encuentren muy bien y nos vemos hasta la próxima. Buen día. Gracias. Gracias. Bye.